¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra apocalipsis? ¿Tragedias, miserias, hambre, fin del mundo, una tercera guerra mundial? Conozcamos la verdadera definición junto a los designios de Dios para la humanidad. Te invitamos a escuchar Revelaciones. Bienvenidos. Queridos y apreciados amigos de Nuevo Tiempo, estamos contentos como siempre, agradecidos de nuestro Dios que nos da esta oportunidad y privilegio de llegar hasta ustedes a través de las ondas de nuestra emisora. Estamos dando inicio a su programa Revelaciones, esta vez acompañados gratamente por el pastor Guido Quinteros Rocha, pastor de la Iglesia Adventista, que está precisamente con nosotros acá en nuestros estudios centrales de Nuevo Tiempo Chile. Así que, pastor Guido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarme y participar de este grandioso momento. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios que dirija este momento de estudio, también un momento de aprendizaje de estos conceptos tan importantes que encontramos en la palabra de Dios y especialmente en el libro de Apocalipsis. Así que, pastor, le vamos a pedir que usted pueda guiarnos también en oración. Con gusto, vamos a orar. Señor, ¿cómo no agradecerte momentos, especialmente cuando tu palabra es el centro de nuestra conversación? Te rogamos tu compañía y que tu Santo Espíritu guíe los pensamientos en esta oportunidad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de que podamos iniciar la temática de esta semana, que está basada en la lección número 7 de la guía de estudio de las profecías del Apocalipsis, página específicamente 31, queremos decirles que este material que nosotros utilizamos está plenamente disponible para usted de manera completamente gratuita. Simplemente debe llamarnos a la línea también gratuita, que es la número 800-200-054, o también lo puede hacer al número 222-844218. También se puede contactar con nosotros a través de nuestro WhatsApp más 569-64-80-80-88 o mediante nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.cl. Bueno, pastor, esta lección está titulada Juan y el librito abierto, basada en el capítulo 10 de Apocalipsis. Se dice que es una profecía que está entre paréntesis, porque se encuentra entre la sexta y la séptima trompeta que ya habíamos analizado la semana anterior. ¿Qué mensaje fundamental se está presentando en este capítulo 10 y por qué Juan ve en visión este librito abierto? Bueno, yo creo que estamos analizando uno de los aspectos trascendentales de los planes de Dios para el tiempo del fin. Para entender este lenguaje profético de Apocalipsis, obviamente tenemos que recurrir a ese método tan clásico. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, cuando vamos al libro de Daniel, vamos a descubrir que cuando Dios terminaba de revelar a Daniel ese libro, le dice en sus últimas instrucciones: pero tú, Daniel, cierra las palabras del libro hasta el tiempo del fin. Quiere decir que en el tiempo del fin las condiciones se darían de manera tal que el libro de Daniel sería entendido a cabalidad. Entonces, Plenamente abierto. Plenamente abierto. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con el capítulo 10, nos damos cuenta que este ángel, que no es otra cosa que el mismo símbolo de Jesús, por todas las características, ¿no?, que encontramos en el capítulo 1 de Apocalipsis y ahora lo encontramos en el capítulo 10, dice lo siguiente: clamó a gran voz. El versículo 2 dice: tenía en su mano un librito, ¿qué cosa? Abierto, y puso su pie derecho en el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ese librito abierto no era otra cosa que el libro de Daniel, que había sido sellado hasta el tiempo del fin. Y como el tiempo del fin había llegado, entonces esta profecía entraría en vigencia
Cabalmente. Bueno, y esto también confirma una vez más la íntima relación que hay entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Mencionado en el libro de Apocalipsis, pero se refiere fundamentalmente a que este misterioso libro, que en un momento y por tanto tiempo estuvo cerrado, ahora se abre de manera impresionante. Pastor, el hecho de que este libro se abra es porque claramente da a entender que su contenido debe ser revelado con más fuerza y con más potencia al mundo que lo debe recibir. Así es, y es interesante que en ese... ¿Y esto por qué? Porque resulta que cuando Jesús predicó su sermón escatológico en el Sermón del Monte, él hizo alusión que en el tiempo del fin sucederían cosas extraordinarias que tenían que ver con la naturaleza. El sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor y las estrellas caerían. Y justamente en este periodo, en el periodo de 1840 en adelante, de acuerdo a las fechas de estas señales que ocurrieron tal cual la Biblia lo había predicho, llevaron a muchos estudiosos de las Escrituras a averiguar qué es lo que estaba pasando en el mundo, porque estas señales indicaban que se daba inicio a lo que nosotros conocemos como el tiempo del fin. Y entonces eso los llevó a estudiar acuciosamente el libro de Daniel. Por eso que el libro se abrió, tal como lo había predicho, en el tiempo del fin. Y que de paso, cuando dice Daniel que la ciencia aumentará, correcto, no se está refiriendo a la ciencia tecnológica, si bien es cierto, ha aumentado significativamente, sino más bien a la ciencia de la salvación abierta para todos los hombres. Correcto. Pero fueron los eventos, los acontecimientos que marcaron el fin del siglo, ¿no es cierto? Como, ¿qué cosas? Como el gran terremoto del 1 de noviembre de 1755. El 19 de mayo de 1780 ocurrió el oscurecimiento del sol. El 13 de noviembre de 1833 se produjo la caída de las estrellas. Esos eventos motivaron a mucha gente a volcarse a estudiar las profecías, porque en la Biblia estaban registrados estos eventos. Estaban predichos claramente. Estaban predichos. Ahora, pastor, es interesante que en el verso 1 del capítulo 10 que estamos analizando, me permito leerlo para que los amigos puedan tener con claridad el contenido de este versículo. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Ya claramente hemos dicho que esta manera como la Escritura tiene de asociar, ¿cierto?, una visión con las nubes, etcétera, y con la aparición de Cristo mismo, pero dice que aparece el arco iris como un recuerdo del pacto que Dios estableció con Noé. El arco iris representa la misericordia y la justicia divina, que son la base del gobierno de Dios. ¿Por qué es tan importante que, en base a lo que va a ver Juan, ¿cierto?, y el contenido de este gran mensaje que encontramos acá en el librito abierto, la misericordia de Dios se haga claramente, manifiesta a través de este arco iris? ¿Por qué le interesa a Dios esto? Porque lo que Juan va a escribir, lo que Juan está escribiendo en el capítulo 10, tiene que ver con la bondad, el amor y la misericordia que Dios tiene a su pueblo. Especialmente en esta etapa final. Claro, y se traduce justamente en darle las herramientas y las informaciones correctas a fin de que el pueblo sepa lo que tiene que hacer. Y es gracias a la misericordia, a la bondad de Dios. Vale decir, el pacto que Dios hizo con Noé es el mismo pacto que hace con sus hijos hasta el fin del tiempo. Pastor, este librito abierto, indudablemente, como ya dijimos, estuvo cerrado por mucho, mucho tiempo. Esto tenía que ser abierto en el momento indicado por la profecía bíblica. ¿Qué fue lo que fue sucediendo? Usted ya algo adelantó en ese periodo especial después de estas evidencias astronómicas particulares, únicas, predichas ya con antelación, que hizo que se levantara de manera, muy especial un despertar religioso que estaba centrado en qué fundamentalmente que hizo que esta gente en ese momento se sintiera tan conmovida. Bueno, diferentes hombres en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, incluso en Chile, ¿no es cierto? Un sacerdote chileno, Manuel Lacunza, estudió acuciosamente las profecías del libro de Daniel y como consecuencia de ello escribió un libro que se conoce hasta el día de hoy como La venida del Mesías en gloria y majestad. Entonces,
el hecho de que estos hombres, motivados por los acontecimientos extraordinarios que dieron inicio al tiempo del fin, se produjo un reavivamiento, se produjo un despertar hacia las profecías, porque algo estaba a punto de acontecer, y eso llevó a multitudes a acudir a los centros donde se predicaba profecías del libro de Daniel, y que tenían que ver todas ellas con el tiempo del fin. Pastor, y aquí hay un asunto bien importantísimo, yo diría medular, porque este despertar estuvo sobre la base de las profecías, claro, del estudio de la Biblia y especialmente de las profecías. Y aquí destaca, es inevitable que tengamos que ir al libro de Daniel que usted ya ha mencionado, que en el capítulo 8, en el verso número 14, puntualmente, un texto para muchos muy conocido, para otros no tanto tal vez, donde dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bueno, explíquenos un poco qué relación hay en este texto con lo que estamos hablando, porque pareciera ser que este periodo profético de los 2300 años, porque habla de días, pero sabemos que proféticamente son años, justamente estaba señalando el momento o el tiempo del regreso de Cristo. Bueno, cuando estos hombres empezaron a estudiar la Escritura, y en especial el libro de Daniel, el mensaje principal del libro de Daniel tiene que ver con la obra de Jesús en el santuario celestial, y que formaba parte de las grandes verdades que el Evangelio eterno Dios se había dignado a predicarlo durante todo este tiempo. Sin embargo, este acontecimiento de la purificación del santuario fue confundido como la venida de Cristo a esta tierra. Y es por eso que se produce, ¿no es cierto?, lo que Apocalipsis 10 ya lo anticipó, y lo hace de una manera muy gráfica, porque la orden que Dios le da, el ángel le da la orden al Hijo de Dios, como en este caso Juan, que está en la isla de Patmos: come el librito, vale decir, estudia el librito, asimílalo, digiérelo, pero le dice una advertencia: será dulce a tu paladar, pero en tu estómago será amargo. Vale decir que esas profecías que apuntaban a la obra mediadora de Dios, de Cristo Jesús en el santuario celestial, esa etapa del juicio a la cual estaba entrando el mundo, tenía que ver más con lo que Jesús estaba haciendo en el cielo que con venir a esta tierra. Y eso fue lo que se confundió. Perfecto, y de eso vamos a hablar un poquito más en el siguiente bloque, Pastor, porque aquí entra a tallar un tema tan relevante como es precisamente el quehacer propio del santuario, no solamente lo que hubo en la tierra como un reflejo de lo que hay en el cielo, sino lo que efectivamente está sucediendo hoy en día en este lugar tan importante del cielo. Bueno, vamos a ir a una breve pausa musical, queridos amigos. Queremos invitarles para que usted la disfrute, y luego estamos de regreso junto a ustedes en su programa Revelaciones. Jesús, soñé con mi Rey, en calles de oro anduve, y el árbol de vida yo vi. Lugar como el cielo no hay, yo quiero vivir y gozar, quiero vivir con mi Cristo, en la santa ciudad de mi Dios. Su rostro ver, sus bellas manos tocar, quiero abrazarlo y en sus brazos descansar. Papito querido, vuelve pronto, llévame, y a tu casa iré por siempre a vivir.
manos tocar. Quiero abrazarlo y en sus brazos descansar. Papito querido, vuelve pronto, llévame. Y a tu casa iré por siempre a habitar. Ansiosa espero ese día en que Dios me llamará. Con su soberana voz, para siempre paz habrá. Oh, quiero su rostro ver, sus bellas manos tocar. Quiero abrazarlo y en sus brazos descansar. Papito querido, vuelve pronto, llévame. Y a tu casa iré por siempre a habitar. Papito querido, hoy te pido en oración. Quiero contigo estar y por siempre adorar. Ya estamos nuevamente de regreso, amigos, junto a ustedes después de esta pausa musical importante que hemos tenido a bien escuchar. Bueno, queremos recalcar una vez más que usted puede recibir de parte de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo el material de forma gratuita que estamos ofreciendo y que es nada menos que la guía de estudio del libro del Apocalipsis. Todo esto que estamos comentando acá, usted lo puede tener y mucho más ampliado a través de este material en formato de revista. Así que le invitamos para que usted lo pueda solicitar a la línea gratuita 800-200-054, como también lo puede hacer directamente a través de nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.cl o cualquiera de las vías que ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones. Bueno, estamos en un punto muy importante porque decíamos en el bloque anterior, pastor, que este librito que había permanecido cerrado por tanto tiempo, se le había dado indicaciones claras a Daniel que debía permanecer así, no para siempre, sino que debía ser cerrado solo hasta el tiempo del fin. Dice Daniel capítulo 12, específicamente el verso 9. Sabemos que en este tiempo del fin iban a suceder cosas muy relevantes, no solamente en la tierra, sino que especialmente en los cielos. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en los cielos desde un determinado momento hasta la fecha que el mundo necesita conocer? Bueno, para entender este tema y el mensaje central del libro de Daniel, tenemos que recordar todas aquellas instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel con respecto a las verdades del santuario. En el santuario o en las verdades del santuario, Dios revela de manera exacta y precisa cómo es que Dios resuelve el problema del pecado en el universo y especialmente en la tierra. Entonces, en el ritual, en todo lo que se ofrecía en el santuario, en primer lugar, para claridad de nuestros radioescuchas, tenemos que entender que el santuario era la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Segundo, el santuario estaba compuesto básicamente de dos partes importantes. La primera parte tenía que ver con el patio o atrio, donde estaban dos muebles, el altar del sacrificio y la fuente de purificación. Y después el santuario propiamente tal, donde habían varios muebles. En el lugar santo estaba el pan de la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el candelero, que era lo que iluminaba el santuario propiamente tal. Y el lugar santísimo donde estaba el arca de Dios. Entonces, eso indicaba de que se producían etapas
en la forma como Dios quería enseñar a su pueblo para erradicar el pecado de esta tierra. La primera etapa se realizaba en el atrio, vale decir, el altar del sacrificio. Se sacrificaba un corderito, que era a su vez el símbolo de lo que Jesús iba a hacer cuando llegara a esta tierra. Entonces, cuando Jesús vino a esta tierra, se centró en las actividades que tienen que ver con el patio, con el atrio. Pero después que Jesús ascendió al cielo, se dio inicio a lo que Jesús hace en el santuario propiamente tal, vale decir, la intercesión por cada uno de nosotros. O sea, con esto estamos diciendo claramente que todo lo que atañe al servicio del santuario aún no ha terminado. No ha terminado. Está dentro de un proceso cada vez más importante y solemne, porque si recordamos el tiempo del pueblo de Israel, el día más importante era el día llamado de la expiación. Correcto. Y aquí ¿Cómo se relaciona eso con lo de ahora? Bueno, ahora le explico. Entonces, durante los 364 días del año, el ritual en el santuario tenía que ver con la actitud del israelita de llegar al templo o al santuario a hacer las paces con Dios, a arreglar sus cuentas con Dios, y llevaba en sus manos un corderito, o en un caso alguna palomita, o un animal. Y a través del sacrificio de ese animal, Dios estaba implantando en la mente de ese pueblo que no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Muy bien. Entonces, cuando el sacerdote sacrificaba ese corderito, llevaba en un pequeño pocillo parte de la sangre de ese animal que había sido sacrificado, y entraba al lugar santo y asperjaba y rociaba esa sangre en el velo que separaba del lugar santísimo. ¿Qué significaba eso? Que los pecados que ese hombre había confesado sobre ese animal eran traspuestos al santuario, y eso es lo que contaminaba al santuario durante los 364 días del año. Por eso dice que el santuario será purificado. Claro, y como era contaminado durante los 364, tenía que realizarse en un día la purificación de ese santuario, y es cuando el sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y de esas verdades fue que Daniel estaba hablando en sus capítulos. En su tiempo Daniel mismo ni siquiera entendía lo que estaba escribiendo, pero como Dios le había dicho que estas verdades tenían que salir a la luz en tiempo del fin, Dios levanta un pueblo, ¿no? Un grupo de personas que entienden cabalmente estos detalles del santuario, para anunciar al mundo de que no solamente Cristo murió por nuestro pecado, sino que también está intercediendo por nosotros para hacernos idóneos al reino de los cielos. O sea, por lo tanto, esta fase dentro del contexto del ministerio sacerdotal de Cristo es fundamental, que deba ser debidamente entendida. Es tan fundamental que si no predicamos de esta verdad, el Evangelio está siendo predicado de manera incompleta. Muy bien, y hay un texto, pastor, que está íntimamente relacionado con todo esto que estamos mencionando, también sobre esta base armónica de que un texto va explicando otros textos o otros aspectos de las Escrituras, porque si vamos al libro de Hebreos capítulo 8, los versos 1 y 2, dice claramente, para que nuestros amigos a lo mejor puedan anotar este texto y meditarlo más profundamente, dice: ahora bien, el verso 1 del capítulo 8 de Hebreos, el punto principal, ya parte diciendo que es el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cabría alguna duda respecto de lo que acabamos de leer, que efectivamente existe un santuario en los cielos, del cual el santuario terrenal era una réplica? No cabe ninguna duda. Justamente el apóstol Pablo lo está diciendo claramente, que lo que Moisés hizo no fue otra cosa que ver el modelo de lo que estaba en el cielo. Y entonces, ¿de qué manera Dios podía enseñarnos, podía graficarnos la forma como Dios resuelve el problema del pecado? A través del ritual y de todas las instrucciones que Dios le dio en el santuario. Pastor, por lo tanto, aquí es donde comenzamos a entender un poco lo que sucedió en este periodo
inicial del tiempo del fin, si podemos llamarle de esta manera, cuando se produce este despertar religioso tan intenso, tan masivo también en distintos lugares. Incluso usted mencionaba hasta Chile, como el sacerdote jesuita Manuel Lacunza fue quien propició justamente el tema de la venida de Cristo a través de las profecías bíblicas de Daniel. Ahora la pregunta es, allí se hablaba de la purificación de un santuario y se entendió que este santuario supuestamente era la tierra. Correcto. ¿Ah? ¿Cómo se puede explicar esto a la luz del librito abierto que al principio dice que fue dulce como la miel, pero amargó el viento? Justamente, ¿no? La orden o las palabras del ángel hacia Juan era de que comiese el librito, que sería inicialmente dulce en sus labios, en su paladar, pero una vez que llegara al estómago sería amargo. Estaba hablando justamente de la amargura del chasco. Ahora, me gustaría ilustrar, Dios siempre en otras ocasiones ha producido situaciones similares a esta. Esto no es nuevo. No es nuevo. Por ejemplo, los mismos discípulos, cuando acompañaban a Jesús en su ministerio en esta tierra, ellos pensaban de que Jesús en algún momento iba a tomar el control, las riendas de Israel, y se iba a demostrar como el Mesías, como el libertador. Y que iba a ser entronizado como rey. Pero qué chasco se llevaron cuando lo vieron colgado en una cruz. He ahí un chasco del pueblo de Dios. O sea, tan profundo el chasco. Correcto. Como aquel chasco que experimentaron quienes creían que Cristo iba a venir en una determinada fecha. Así es. Entonces, y es más, esto que aparece en Apocalipsis 10 estaba predicho. Estaba predicho de que sería dulce en los labios, pero también estaba predicho de que sería amargo en el vientre. Y esto es lo que nosotros entendemos como el chasco de 1844, cuando estas personas confundieron la purificación del santuario con la venida de Cristo a esta tierra por segunda vez. Y entonces cuando ellos fijaron una fecha, porque sacaron la cuenta a través de las profecías de las 2300 tardes y mañanas, un día por año, llegaron a la conclusión de que el 24 de octubre o el 22 de octubre de 1844 el santuario sería purificado. Los cálculos estaban exactos, pero donde habían equivocado era que el evento en sí no era la venida de Cristo a esta tierra, lo que ellos pensaban, sino que era el paso a la fase final de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Muy bien, amigos, seguimos junto a ustedes acompañándoles en sus labores, en sus actividades, ya sea de trabajo o tal vez de casa, fundamentalmente trabajo en actividades hogareñas, o a lo mejor usted está delicadito de salud, también le estamos acompañando a través de las ondas de Radio Nuevo Tiempo y especialmente el programa Revelaciones. Vamos a ir a una breve pausa musical y ya estamos nuevamente junto a ustedes. Jugaron con su manto, echaron suerte de él, vinagre maloliente le dieron de beber, hirieron un costado para poder saber si aquel crucificado era quien dijo ser. No saben que por ellos Él murió. No saben que a su Padre le pidió. Perdónalo, Señor. El mal les corrompió el corazón. Con sus manos, llamado José, bajaba con cuidado el cuerpo de Jesús
Una mujer en llanto no puede entender por qué su hijo amado tuvo que padecer. No saben la razón ni el por qué. No saben que la muerte irá a vencer. Lo dijo una vez, 3 días pasarán y volveré. Es tan difícil entender que no pudieron comprender las palabras que él habló y el pan de vida que les dio. Es tan difícil entender que no pudieron comprender las palabras que él habló y el pan de vida que les dio. No quiero ser como ellos, Dios. Quiero ser como ellos, no. No quiero ser como ellos. Después de esta breve pausa, amigos, estamos de regreso nuevamente para que sigamos analizando este importantísimo capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Y aquí hay un punto bien preponderante, pastor, que usted hizo mención en el bloque anterior, que fue precisamente este chasco, ¿cierto? Esta desilusión profunda que toda esta cantidad de personas que esperaban la segunda venida de Cristo vivieron como una experiencia amarga porque Jesús no llegó en aquella fecha. ¿De dónde obtuvieron ellos esa fecha para poder creer que efectivamente, a pesar de que se equivocaron del evento, pero creer que el santuario iba a ser purificado, según ellos, la tierra? Bueno, del libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 14, cuando Daniel dice que hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Y luego en los capítulos siguientes se explica la profecía de las 70 semanas, donde en ella se da el inicio de cuándo empezaría este periodo tan largo de 2300 tardes y mañanas, que en el fondo eran 2300 años, que empezó en algún momento de la historia del pueblo de Israel y terminó en 1844. Entonces, el cálculo estaba perfecto, no había duda de ello. El evento era el que estaba errado. De Justamente paso, como lo decía Apocalipsis. Hay que mencionar, pastores, y es bueno saberlo, de que el cálculo no fue por un determinado grupo de personas simplemente, sino que ya varios estudiosos de la Biblia, eruditos, habían estado llegando a la misma conclusión en distintos lugares, lo cual estaba indicando claramente que el Espíritu de Dios estaba trabajando dentro de este contexto y de este movimiento. O sea, podríamos decir entonces fehacientemente y con toda certeza que este chasco, ¿cierto?, esta desilusión, también estaba ya profetizada. Por supuesto, ahí está, lo dice claramente. Será dulce en tu boca, pero en tu vientre será amargo.
Y es más todavía, es muy elocuente la forma como termina este capítulo, porque después de pasar por esa experiencia de haber comido el librito, haber sentido la dulzura en la boca y la amargura en el vientre, el versículo 11 del capítulo 2 dice, y esto es lo que interesa, y él me dijo, es necesario que profetices, ¿qué cosa? Otra vez. Pero esta vez sobre muchos pueblos, ¿no es cierto?, naciones, lenguas y reyes. Eso nos lleva claramente a entender de que en los planes de Dios el chasco era parte de su programa. Era parte de la experiencia por la cual el pueblo de Dios atravesaría. Bueno, y si hacemos la relación que usted hizo hace unos momentos atrás respecto de lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz, y se produjo esta gran desilusión, después de esto vino el crecimiento cristiano explosivo, ¿no? Después de esto el Evangelio a través de los discípulos y apóstoles fue llevado a todos los rincones del mundo conocido de aquella época. Estaríamos entonces en virtud de una misma situación semejante, donde ahora, después de este gran chasco que se produjo, viene un realce mundial en la predicación del Evangelio. Así es. Entonces, esta es la importancia de este capítulo, porque este grupo de personas que se abocaron a estudiar tan acuciosamente las profecías del libro de Daniel, y cuando sintieron en carne propia los efectos del chasco, muchos de ellos se desanimaron, pero un grupito de personas, entre ellos Guillermo Miller, ¿no es cierto?, que habían salido de diferentes iglesias evangélicas para componer este movimiento, continuaron estudiando la palabra de Dios, y ese fue la semilla o el humilde comienzo con el cual Dios había de proclamar el último mensaje de advertencia al mundo. Es necesario que profetices otra vez sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, podemos decir con toda también certeza de que este mensaje está centrado fundamentalmente en los libros de Daniel y Apocalipsis. Por supuesto. Y es más todavía, es tan importante este mensaje para el mundo de hoy, que si no se predica estos eventos, si no se predica a Jesús como intercesor en el santuario celestial, estamos predicando un evangelio incompleto. Distorsionado. Y distorsionado. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo en esta tierra cuando vino a morir, cumplió la parte del atrio. Pero ¿cuándo Jesús iba a cumplir la parte del santuario propiamente tal, vale decir su intercesión? Justamente en el tiempo del fin, desde el momento en que ascendió al cielo. Entonces, ¿y qué importancia tiene esto para el plan de Dios? Porque Dios, finalmente, su plan es que el ser humano llegue a reflejar total y cabalmente su carácter en esta tierra. Vale decir, la última generación que vivirá en la historia de este mundo, muchos de ellos, los hijos de Dios, reflejarán exactamente su carácter en su propia vida. Para eso necesitaban un intercesor. Para eso necesitaban entender que Jesús estaría al lado de ellos, sosteniéndolos, a fin de que la gloria de Dios se reflejara en sus vidas. ¿Y qué es la gloria de Dios? Su carácter. Entonces, si yo predico solamente el perdón de pecados, y no estoy predicando la intercesión de Jesús en el santuario celestial, estoy predicando un evangelio incompleto. Y por eso que muchas personas a veces, al no entender este tema tan importante para este tiempo, piensan así y dicen, no, ¿qué saco a arreglar mis cuentas con Dios si después mañana voy a continuar pecando? Y lo hacen de manera responsable. Es que no han entendido que el Señor ha hecho provisión para que eso no sea una realidad. ¿No es cierto? Y esto lo ilustro de la siguiente manera. ¿Recuerdan ustedes, apreciados amigos, cuando Jesús fue probado por un grupo de personas y fue tentado o quizás querían entramparlo y llevaron a una mujer, dice, pecadora, para ser apedreada? De manera que si Jesús respondía una cosa o respondía otra, igualmente lo acusaban. Pero yo me voy a centrar en la frase que Jesús le dijo a esa mujer. Vete y no peques más. Vete. ¿Por qué? O sea, yo no he venido a condenarte. Yo voy a pagar tu culpa en una cruz. Y voy a derramar mi sangre para que tú seas perdonado. ¿Pero por qué le dijo? Y no peques más.
Le estaba diciendo, voy a interceder por ti para que tu vida refleje mi propio carácter. Entonces, ahí está el mensaje completo, ¿no? Muchos evangélicos, muchos cristianos con muy buen ánimo están predicando el perdón de pecados, pero ¿quién está predicando la idoneidad al cielo para que no seamos más pecadores y reflejemos el carácter de Cristo? Por eso es que Dios levanta un pueblo, para que ponga en alto estas verdades, a fin de que pongamos nuestra vista en el santuario celestial y veamos a Jesús como nuestro intercesor. Muy bien, amigos, con esta frase vamos a ir al último bloque musical dentro del marco de nuestro programa del día de hoy. Así que les invitamos para que vayamos a esta música y luego estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Quisiera agradecerte con palabras bonitas lo que has hecho en mi vida. Como quisiera tener palabras perfectas para elevar una oración y cantarte una canción que llegue hasta el cielo, donde todo es eterno y que salga de mi corazón. Dime, oh Señor, ¿qué deseas que haga hoy? Yo quiero caminar siempre contigo, quiero que seas mi mejor amigo. Dime, aquí estoy, ¿qué deseas que haga yo? Lo que me pidas yo haré, y donde quiera que vayas yo iré. Predicaré de tu amor, oh, 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 oh. Predicaré de tu amor, de tu amor, de tu amor. Como quisiera expresarte lo que siento dentro de mi corazón. Es algo tan bello lo que has hecho en mi vida. Sé que viene del cielo. Dime, oh Señor, ¿qué deseas que haga hoy? Yo quiero caminar siempre contigo, quiero que seas mi mejor amigo. Dime, aquí estoy, ¿qué deseas que haga yo? Lo que me pidas yo haré, y donde quiera que vayas yo iré. Predicaré de tu amor, predicaré de tu amor, le contaré a todo el mundo lo que has hecho en mi alma. Me has cambiado el rumbo, me has devuelto la calma, y mi anhelo es amarte, por siempre alabarte. Dime, oh Señor, ¿qué deseas que haga hoy? Yo quiero caminar siempre contigo, quiero que seas mi mejor amigo. Que seas mi mejor amigo. Dime, aquí estoy, ¿qué deseas que haga yo? Lo que me pidas yo haré, y donde quiera que vayas yo iré.
Ya estamos nuevamente de vuelta, amigos, junto a cada uno de ustedes en la parte final de nuestro programa de hoy, Revelaciones. Queremos agradecer la sintonía de cada uno de ustedes, también de nuestros amigos que siguen nuestra programación a través de la página web www.nuevotiempo.cl. Pastor, estábamos hablando acerca de la importancia de entregar un mensaje con un énfasis particular, que es el énfasis del tiempo del fin, previo a la venida de Cristo, y sobre todo de lo que está sucediendo en el lugar santísimo, en este caso particular, del santuario celestial. Le menciono esto ¿por qué? Porque llama la atención que dentro de todo lo que es el ofrecimiento que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo está haciendo a todos nuestros amigos oyentes y televidentes, aquellos que ven también nuestros programas de televisión, y ofrecemos estos materiales, ha habido un marcado interés en los materiales que tienen que ver con Daniel y Apocalipsis. Así es. Hemos notado de manera fehaciente que esto es así. No estamos diciendo que los otros materiales no sean buenos. Son importantes, valiosos, y debieran seguir nuestros amigos solicitándolos, pero sin dejar de considerar que estos dos libros, Daniel y Apocalipsis, deben ser estudiados con más énfasis en este tiempo del fin. ¿Está de acuerdo usted con esto y por qué? Perfectamente, porque justamente es el mensaje para la hora de urgencia en que nos ha tocado vivir. ¿Y cómo lo entendemos eso? Así como el sacerdote en tiempos del pueblo de Israel ingresaba una sola vez en el santuario para purificar el santuario, ese día tenía varios nombres. Ese día en que el sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo, se llamaba el día de la expiación, se llamaba el día de la purificación del santuario, o el Yom Kippur, y también se llamaba el día del perdón. ¿Por qué? Porque ahí sí el sacerdote iniciaba la fase final por la cual el pueblo de Israel sería definitivamente perdonado. De manera que cuando Apocalipsis capítulo 14, Dios nos dice que debemos predicar el mensaje diciendo, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, está hablando justamente de ese día. La hora del perdón había llegado y entonces era necesario darle gloria a Dios, adorarlo como el creador del cielo y la tierra y predicar este evangelio con fuerza. Entonces ahí está la importancia, ¿no? Porque mucha gente no entiende que el juicio a la luz de la Escritura es una acción de Dios en favor nuestro. Algunos creen que el juicio es algo al cual le debemos tener miedo. Claro, si no entendemos a la luz del santuario estas verdades, la verdad del juicio nos va a traer temor. Pero a la luz de las verdades del santuario, la verdad del juicio es una buena noticia, es un evangelio eterno, porque es el día del perdón. Claro. Eso es confirmar que si estamos ya perdonados por nuestro Señor Jesucristo y Él eso es buena noticia. Ha realizado esta acción, ¿cierto?, de expiación por nosotros en los cielos, primero en la tierra a través de la cruz, ¿cierto?, y después ahora en los cielos, en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces finalmente el juicio son buenas noticias porque va a confirmar que nuestros pecados están perdonados. Así es. Pastor, sobre la base de todo esto hay una expresión acá en el verso número 6 del capítulo 10 que dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él y en la tierra. Y después agrega, y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, y que el tiempo no sería más. Interesante notar cómo aquí se presenta y se jura, Dios puede hacerlo porque es por él mismo, digamos, Cristo lo puede hacer, por el que creó los cielos y la tierra. Hay una íntima relación de este último mensaje con el hecho del Dios creador. Claro, lo mismo que en Apocalipsis 14:6, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, este pueblo, este grupo de personas que surge en 1844, tiene la misión de exaltar a Dios como creador del cielo y la tierra, y tiene también la misión de anunciar al mundo de que se ha dado inicio a la última fase de la obra expiatoria de Jesús para dar lugar finalmente al fin del tiempo de la gracia. Y por eso es que el mensaje es urgente, por eso que debemos hacerlo con más exactitud y más premura. Ese es el mensaje
de un pueblo especial para un tiempo especial en que nos ha tocado vivir. O sea, por lo tanto, podríamos decir que necesitamos una cuota especial del Espíritu de Dios para que le dé fuerza a este mensaje. Para que le dé fuerza a ese mensaje. Porque, ¿de qué otra manera la gente va a saber de que el tiempo de gracia se está acabando? ¿En base a qué argumento le vamos a decir al mundo de que el tiempo de gracia se acaba? Justamente el tiempo de gracia se acababa en el tiempo del pueblo de Israel, cuando el sacerdote salía del lugar santo al lugar, ¿qué cosa? Del lugar santísimo al lugar santo, y bendecía al pueblo. Si los hombres no habían hecho arreglos hasta ese entonces tenían que ser lapidados. ¿Por qué? Porque no habían aprovechado de la oportunidad de perdón que Dios les había ofrecido. Pastor, nos quedan un par de minutos antes de terminar nuestro programa de hoy, y siempre damos la posibilidad y la oportunidad valiosa de poder hacer una invitación a nuestros amigos. ¿Cuál cree usted que, en base a lo que ya hemos dicho, es la invitación que Dios está haciendo a nuestros amigos oyentes? Yo creo que debemos reeditar la misma experiencia de estos hombres que tuvieron una relación tan estrecha con Dios, que conversaban con Dios y Dios les decía: come el librito, asimílalo, y esto es lo que va a pasar contigo. Entonces, este es el momento en cuando el pueblo de Dios tiene que volcarse a la palabra de Dios, a comer la palabra de Dios, para entender el mensaje a cabalidad del tiempo en que nos ha tocado vivir. Así que mi llamado es que, para que todo radio escucha tome la palabra de Dios, estudie con la ayuda del Espíritu Santo y descubra, y como dice Pablo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. Pastor, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Dios le bendiga grandemente y bendiga a todos nuestros amigos oyentes que han estado participando de este estudio en esta oportunidad. De todo corazón deseamos que esto sea también una motivación para que usted siga alimentándose de este maravilloso libro que es la palabra de Dios, y especialmente de los libros de Daniel y Apocalipsis. Será hasta la próxima. Les invitamos para que permanezcan en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza. Hemos presentado Revelaciones. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis, capítulo 22, verso 20. Si deseas descubrir más, solicita gratuitamente la guía de estudio de Apocalipsis llamando al 800-200-054 o escribiendo a esperanza@nuevotiempo.cl. Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza.